Como introducción, vamos a hablar acerca de lo que es un traumatismo torácico y una contusión pulmonar. ¿Qué es un traumatismo torácico? Esta va a ser una lesión que va a afectar al tórax y a sus estructuras internas como el pulmón, y estas en su mayoría son causadas por accidentes de tráfico. Como vemos en la radiografía del lado izquierdo, vamos a ver una fractura costal, la cual se puede distinguir claramente sus extremos, pero no debemos confundir esta con, por ejemplo, otras líneas que se nos van a aparecer en la radiografía normal, como serían la unión costovertebral señalada por las flechas negras, que ahí se aprecia. Luego, una contusión pulmonar va a ser básicamente una lesión del parénquima pulmonar causada por un traumatismo torácico cerrado, que esta produce una hemorragia y una acumulación de líquido dentro de los alvéolos. Como vemos en la tomografía computarizada del lado derecho, vamos a ver que la flecha azul señala una fractura costal, mientras que la flecha roja va a señalar lo que sería una contusión pulmonar, básicamente una hemorragia ocurrida dentro del pulmón producto de un traumatismo torácico. Nuestro caso clínico se trata de un varón de 23 años, el cual ingresó politraumatizado en coma e inestable. A la clínica se descubrieron hematomas, deformidad torácica derecha, disminución de la expansión y la entrada de aire, a la percusión y personalidad. El diagnóstico fue de un neumotórax derecho. El manejo se realizó mediante un drenaje torácico con una radiografía de tórax de control. En la radiografía del paciente, lo que se pudo evidenciar es una línea radiolúcida transparente, la cual delimita el borde cardíaco derecho y el lado derecho del contorno mediastínico, lo cual eleva el neumomediastino de la pleura mediastínica. De igual manera, se pudo observar unos gases anormales a nivel de los tejidos blandos de la axila y en la parte inferior del cuello, lo cual nos sugiere un enfisema quirúrgico, y también se evidenció una opacificación del espacio aéreo, y esto podría deberse a la contusión. En la tomografía que se realizó para poder precisar el diagnóstico, se evidenció un neumotórax derecho residual, y de igual manera se confirmó la presencia del enfisema quirúrgico. Otro hallazgo que se puede encontrar en pacientes que presentan traumatismo torácico es un traumatismo aórtico. En la radiografía se puede observar una pérdida del contorno del callado aórtico, y esto debido a la presencia de sangre o dilatación, lo cual borra los límites del callado. De igual manera, algo característico es un ensanchamiento del mediastino debido a un hematoma, el cual se da por un desgarro aórtico, ¿no? Actualmente, para poder precisar la presencia de un traumatismo aórtico, se recurre a la tomografía, en la cual se puede observar un desgarro, un flap o colgajo debido a un desgarro de la íntima a nivel del istmo aórtico. Otro hallazgo son los hematomas mediastínicos, los cuales vienen a ser un aumento de la atenuación del mediastino, y esto se da por una mezcla de sangre y grasa del mediastino. Sin embargo, este hematoma mediastínico puede estar presente aunque no haya una lesión aórtica como tal. También están los hematomas periaórticos, los cuales vienen a ser un acúmulo, una delimitación de un acúmulo de contraste por fuera de los límites normales de la aorta, lo cual nos va a sugerir un pseudoaneurisma o sangre extravasada. Otro hallazgo que puede haber es un hemopericardio, que es la presencia de sangre en el saco pericárdico. En el traumatismo de pared torácica se evalúan las fracturas costales y la presencia de enfisema subcutáneo. Las fracturas costales son más frecuentes en los traumatismos torácicos cerrados, y como se ve en la tomografía del paciente, hay una fractura costal derecha, la cual se evidencia de mejor forma por el desplazamiento de los extremos de la fractura. Y en el enfisema subcutáneo hay una extensión de aire hacia los tejidos blandos, como pueden ser el cuello, la pared torácica y abdominal. En la radiografía se evidencia un área radiolúcida en la zona derecha del cuello, así como en la pared torácica en la región anterolateral. Esta se evidencia de mejor forma en la tomografía del paciente, donde se ve un área hipodensa por la presencia de aire que va diseccionando la pared torácica y el tejido subcutáneo. Ya, continuando con las alteraciones pleurales, el neumotórax esta es una enfermedad que se produce cuando el aire se filtra el espacio entre los pulmones y la pared torácica. Sus causas pueden ser espontáneo, el neumotórax espontáneo es frecuente y se forma por una rotura de una bulla subpleural apical. Esto se forma habitualmente en varones altos y delgados en una edad de 20 y 40 años. Traumático, la causa más frecuente del neumotórax accidental o iatrogénico. Enfermedades que disminuyen la distensibilidad pulmonar o enfermedades fibrosantes crónicas, como un granuloma eosinofílico o una rotura de alveolo o bronquiolo. Esto se puede clasificar en primarias, que producen en pulmones aparentemente normales como un neumotórax espontáneo, o secundarios en pulmones enfermos como un enfisema subcutáneo. En la flecha blanca vemos un aspecto triado, es cuando el aire se diseca en las diferentes áreas musculares. Esto también se puede clasificar según la presencia o ausencia de desplazamiento de las estructuras mediastínicas móviles. En un neumotórax simple no hay desplazamiento de las estructuras mediastínicas. Y, por ejemplo, en la flecha blanca vemos un gran neumotórax izquierdo sin desplazamiento del corazón o de la tráquea hacia la derecha. Y también vemos en una neumotórax de tensión hay un desplazamiento de las estructuras mediastínicas hacia el lado contrario del neumotórax. Este se asocia a una fuga progresiva del aire hacia el espacio pleural a través de un mecanismo valvular unidireccional, que este causa la desviación de las estructuras mediastínicas. Por ejemplo, en esta imagen vemos un neumotórax espontáneo, el pulmón izquierdo está totalmente colapsado, la flecha blanca continua, y existe una desviación de la tráquea, que es la flecha negra continua. ¿Qué tamaño tiene el neumotórax? Las medidas del tamaño del neumotórax en las radiografías convencionales tienen pobre relación con las tomografías reales vistas, y existe una pobre correlación entre el tamaño del neumotórax y el grado de la alteración clínica. Pero hay una regla de los 2 centímetros, que es si la distancia entre el borde del pulmón y la pared torácica de la región apical es menor a 2 centímetros, normalmente no se necesita un drenaje pleural, sino una distancia superior a los 2 centímetros. Habitualmente requiere un drenaje pleural, pero la evaluación va más allá de esto. Sí, es más en ver en el estado clínico del paciente.
Continuando con la exposición en las imágenes para el diagnóstico de neumotórax, bueno, como sabemos, ¿no? En el neumotórax el pulmón colapsa. La pleura visceral se retrae hacia el ilio unida al pulmón colapsado. Esto va a volver visible a la pleura como una fina línea blanca, la cual señala el borde externo del pulmón y se le denomina línea pleural visceral. Y esto es necesario para el diagnóstico de neumotórax. Esta línea también se va a mantener paralela a la curvatura de la pared torácica. Ahora, la primera imagen usada es la radiografía convencional. En las dos primeras imágenes se puede notar la línea pleural visceral. En la segunda se nota más en la tomografía debido a que se presenta una adherencia pleural que frecuentemente es el resultado de una infección previa de un sangrado en el espacio alveolar. En la tercera imagen, cuando el paciente se le saca una RX en supino, el aire puede acumularse en la parte anterior e inferior del tórax y esto causa un aumento de la radiotransparencia del seno costofrénico lateral, como también desciende este en relación al otro, ¿no? Se le denomina el signo del seno costofrénico profundo. Se pueden cometer algunas confusiones a la hora del diagnóstico del neumotórax. Bueno, en la primera imagen, la línea no es paralela a la curvatura de la pared torácica. En las siguientes radiografías en supino hay una relación con esta, pero en la segunda imagen es el borde medial de la escápula y en la tercera imagen se aprecia un pliegue cutáneo. La diferencia está que este genera un borde y la línea pleural visceral genera una línea fina, ¿no? Que es la imagen B. Bueno, la segunda imagen usada para el diagnóstico del neumotórax es la tomografía computarizada, cuando existe alta sospecha clínica que no se haya demostrado con las radiografías convencionales. En estas dos imágenes también vemos la línea pleural visceral, en ambas imágenes se ven en el hemitórax derecho. En el hemitórax izquierdo de la segunda imagen se ve una línea, pero esta no es paralela a la curvatura torácica. También se usan otras técnicas como la ecografía, la radiografía de tórax en decúbito lateral con la parte afectada hacia arriba para detectar neumotórax que no se identifican en la RX en supino y la radiografía tardía que se realiza 6 horas después del traumatismo en pacientes que no presentan neumotórax en la radiografía inicial. Estos pueden generar un neumotórax traumático tardío, es por eso que se les hace 6 horas después. La contusión pulmonar es la lesión más frecuente en un traumatismo torácico y puede confundirse con una neumonía o aspiración, pero las contusiones no tienen broncogramas aéreos. Además, estas suelen localizarse en la periferia, en la zona de máximo impacto, y solo estarán presentes entre las primeras 6 a 72 horas después del traumatismo torácico. Los hematomas pulmonares se forman por laceración pulmonar, entonces estos estarán en traumatismos torácicos cerrados graves o traumatismos torácicos penetrantes. Su aspecto depende de cuán llenos estén de sangre. Si están completamente llenos de sangre, parecerán una masa sólida de aspecto ovoide. Si están parcialmente llenos de sangre, pueden mostrar un nivel hidroaéreo o un signo de semiluna. Pero si solo están llenos de aire, el pulmón tendrá una estructura pseudoquística con densidad aérea. El cual ocurre cuando la presión o el volumen alveolar llega a ser suficientemente elevado que rompe lo que es el alveolo generando el aire extraalveolar, el cual sale a su vez al intersticio pulmonar. Este aire extraalveolar se va a desplazar a lo largo de lo que es el trama broncovascular, rodeando estructuras como en esta tomografía que vendrían a ser las arterias pulmonares, y a su vez este aire en el tejido conectivo perivascular va a formar lo que son acúmulos quísticos que van a avanzar retrógradamente hacia lo que es el hilo, facilitando así su diseminación a otros espacios como es al mediastino generando lo que es el neumomediastino, al tejido subcutáneo generando lo que es el enfisema subcutáneo y al espacio pleural que también se puede ver en esta tomografía generando lo que es el neumotórax. A su vez tenemos lo que es el enfisema subcutáneo, que en este caso se produce por la diseminación de aire hacia lo que son los tejidos subcutáneos. Este aire se va a desplazar a lo largo de lo que son los haces musculares, dando este patrón o este aspecto de estriado en forma de peine en la radiografía. Y a pesar que esta imagen radiográfica es bastante llamativa, en la mayoría de casos no ocasiona lo que son repercusiones clínicas importantes. Bueno, en primer lugar, el neumomediastino va a ser aire que va a entrar en lo que es el espacio mediastínico debido a causas como una rotura alveolar, un traumatismo penetrante o lo que es una perforación de una víscera con aire, como puede ser el caso del esófago o el tronco traqueobronquial. Y este puede seguir a zonas como son el cuello y el tejido subcutáneo. Hablando de la ruptura esofágica, este se va a deber a una presión intraesofágica por lo que son vómitos o arcadas. Y por el otro lado, las rupturas del árbol traqueobronquial se va a deber a, o va a ser secundario a lo que es un traumatismo significativo o iatrogénico, como no son en ventilaciones mecánicas o procedimientos endoscópicos. Hablando de los hallazgos radiológicos, va a haber una radiotransparencia lineal que va a ser paralela a lo que es la silueta cardíaca izquierda, como se puede ver en la imagen, en la flecha amarilla. Y en segundo lugar tenemos lo que es el aire en rayas, que va a delinear los grandes vasos y se va a extender por encima de las raíces de estos, ¿no? Además de eso vamos a tener bandas lineales de aire que van a ser paralelas a la columna y que van a redondear a lo que es la tráquea y el esófago. Y finalmente el signo más importante, que es el signo del diafragma continuo, que va a ser un delineado de la parte central del diafragma por debajo del corazón, que va a marcar la superficie superior de lo que es el diafragma y que se va a extender de un extremo a otro de lo que es el tórax. Neumopericardio va a estar relacionado habitualmente a lo que es una lesión penetrante directo al pericardio, que va a deberse a causas ya sea iatrogénicas como una cirugía cardíaca o accidentales por un traumatismo penetrante. Asimismo, el neumopericardio va a ser más frecuente en niños, sobre todo en neonatos que va a aparecer con la enfermedad de la membrana hialina. Hablando de los hallazgos radiológicos, a diferencia del neumomediastino, va a presentar una radiotransferencia continua que va a rodear el corazón y que no se va a extender más arriba de las raíces de los grandes vasos, a diferencia del neumomediastino. Y así también el aire se va a contener completamente dentro del pericardio, a diferencia de lo que es el neumomediastino. En conclusión, cuando vemos un traumatismo de tórax, lo más importante al mirar una tomografía o una radiografía de tórax es identificar los hallazgos que ponen en riesgo la vida del paciente. Primero hay que revisar la aorta y la pared torácica en busca de una ruptura aórtica o de múltiples fracturas costales, porque pueden ser muy graves. Luego de ello podemos fijarnos en las alteraciones de la pleura, especialmente en el neumotórax, ya que en estas imágenes se puede ver la falta de la trama pulmonar y se nota el borde de la pleura. También hay que mirar el parénquima pulmonar, diferenciando una contusión que aparece como una opacidad difusa de una laceración que puede formar cavidades y otras complicaciones como el enfisema, el neumomediastino o el neumopericardio, que necesariamente necesitan una correlación clínica.
En resumen, las imágenes no solo van a ser importantes para confirmar el diagnóstico, sino que nos van a guiar qué hacer rápidamente. Lo más importante es entrenar al ojo para reconocer un hemotórax de una contusión o unas lesiones vasculares, porque de eso depende mucho la supervivencia del paciente.